Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 30 minutos, son las 6 de la mañana 30 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes en este miércoles 7 de diciembre de 2022. Como siempre, gracias por esa permanente sintonía que tiene desde muy tempranas horas de la mañana. Antes de poder presentarles a nuestras invitadas y por supuesto nuestros temas de hoy, quiero como parte del equipo de Diálogo 21, así como en particular de este servidor, lamentar el sensible fallecimiento de don José Duque, padre de nuestro buen amigo Salvador Duque, a quien expresamos nuestras sinceras muestras de condolencia y nos unimos precisamente al dolor que embarga a toda su familia, a sus hermanos, a su esposa y el demás familia. Así es que vaya para nuestro buen amigo Chambita, como le decimos, un abrazo solidario en este momento muy, pero muy sensible para la familia tras la pérdida de don Chepe Duque, como lo decíamos también cariñosamente. Ahí estamos contigo, Salvador. Bueno, esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida para conocer otro ángulo de cómo se puede abordar el tema de cierre del trabajo legislativo, con énfasis en dos aspectos elementales que sin duda alguna marcan el pulso hoy en día, que es el régimen de excepción, cerco militar en Soyapango y por supuesto la reforma de pensiones, voto en el exterior, entre otros temas que vamos a aprovechar a hacer en el repaso con nuestras invitadas. Doy la más cordial bienvenida a Anabel Belloso, diputada del partido FMLN. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, muy buenos días. Un saludo especial también a quienes desde ya se informan a través de este programa y es un gusto poder compartir esta mañana nuestros puntos de vista y valoraciones sobre los principales temas del país. También aquí un saludo especial a mi compañera. Así es, en efecto, también la diputada Dina Argueta. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, buenos días. Un saludo a la población salvadoreña que amanece de tempranito informándose a través de este espacio. Saludar a Anabel y agradecer el espacio justamente que nos permite trasladar a la población salvadoreña nuestros puntos de vista sobre diversos temas de la realidad. Claro, es responsabilidad de nosotros como medio y este servidor conocer los diferentes ángulos que rodean los temas importantes del país. Y voy a comenzar un poquito casi al cierre del año del ciclo de trabajo legislativo para abrir ese abanico de temas que expuse al principio del programa. Sus valoraciones de lo que se ha hecho en la Asamblea Legislativa con énfasis a esos temas que planteaba. Bueno, creo que desde el 1 de mayo del 2021 se marcó primero el estilo de trabajo que iba a impregnar quienes ahora tienen digamos, los votos para tomar decisiones y que además también están al frente de la administración de la Asamblea Legislativa, en este caso Nuevas Ideas, y cuál iba a ser la agenda, ¿verdad? Eso no ha variado mucho porque al final seguimos viendo que prevalece dentro de la agenda legislativa las aprobaciones, primero express, sin verdaderas consultas a los sectores, y en estos temas, por ejemplo, que se han mencionado, al menos los que ya han concluido, pues eso fue también algo del día a día, ¿verdad? No hubo profundización y un análisis real de lo que conviene o no en torno a esos temas de cara a la población. Y en esto yo digo así como muy general, ¿verdad? Que la agenda, al menos de los temas desde la Asamblea en este año, continuó siendo más endeudamiento, avanzar en el sentido de los intereses del gobierno en cuanto a no transparentar el ejercicio de la función pública, porque se siguieron cerrando vía normativa espacios contralores, pero también procesos contralores. Solo en el tema de las compras públicas, para cada cosa hay una ley especial que pasa por alto los procedimientos que ya la ley de compras establece, y que si esa ley de compras se quiere mejorar, poner más controles, pues ese debería de ser el camino, no evadir los controles. Entonces eso sumado al tema del alto endeudamiento que continúa, a pesar que ya estamos al cierre del año, incluso en la agenda que hemos conocido
conocido, para este día va la ratificación de 2 créditos más. Y eso, digamos, que ha sido lo que ha estado inmerso. Afuera de la agenda, totalmente una verdadera visión integral para atender la fuerte crisis económica que viven las familias, ¿verdad? Quizás en términos muy generales esa puede ser una valoración. Ok. A ver, diputada Argueta, bajo el énfasis también de algunas aprobaciones, no lo digo yo, me remito un poco al muestreo que tienen algunas encuestas que favorecen y dan un buen, digamos, un buen porcentaje de evaluación a las acciones en el tema de seguridad pública, por ejemplo. Sin duda yo debo decir que justamente también esta es parte del análisis justamente en el cierre del año. Nosotros no podemos dejar pasar, y yo solamente quiero acotar algo que quizás para luego precisar lo que usted me comentaba o me preguntaba, quizás acotar un poco que la agenda de la Asamblea Legislativa justamente ha estado enfocada a generarle condiciones al gobierno, no solamente para endeudar el país, sino para seguir restringiendo condiciones y derechos a la población salvadoreña, más allá de que afuera la familia salvadoreña está sintiendo impactos muy fuertes por el tema de la crisis económica que está golpeando justamente la economía familiar salvadoreña. ¿Qué digo con esto? O sea, muy poco, y si nosotros nos detenemos a revisar cuáles han sido los aportes que la Asamblea Legislativa ha hecho en este año para grupos poblacionales más vulnerables económicamente hablando en el país, pues vamos a encontrar muy poco o casi nada. Cuáles han sido los aportes o las iniciativas en función de mejorar las condiciones de vida de las mujeres, de las juventudes, y si nos vamos un poco más a detalle, de nuestros agricultores. O sea, vámonos revisando cuál será la producción nacional en este país y cuáles son los aportes que desde la Asamblea Legislativa se han venido implementando. O sea, la agenda ha estado marcada por otros temas menos por resolver los problemas reales que la población debe de tener. Eso creo yo que también desde nuestro punto de vista ha sido un tema que los problemas de la población no han estado dentro de la Asamblea Legislativa. Y si hablamos justamente del tema de la seguridad, obviamente nosotros lo hemos venido sosteniendo desde el inicio, ya desde hace 8 meses que se comenzó a implementar esta estrategia, o mejor dicho, este plan de específicamente reducirle o limitarle los derechos a la población salvadoreña a través de un régimen de excepción. Obviamente todo gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de garantizar seguridad a sus habitantes, y para eso es el gobierno del país, para eso se cuentan con herramientas necesarias. Y justamente en el marco del régimen de excepción uno no puede desconocer que los regímenes de excepción justamente son esos, son la excepción que sin embargo en el país se convirtieron ya en la regla general, es decir, ya llevamos 8 meses, ya tenemos 8 prórrogas en la Asamblea Legislativa de un régimen que busca justamente limitarle derechos a aquellos que no tienen nada que ver con estructuras criminales. ¿Por qué digo esto? Porque el combate a las estructuras criminales es un deber del Estado, es una obligación que el gobierno tiene. Se tienen las herramientas necesarias, pero ¿qué pasa con aquellos ciudadanos honrados que salen a su trabajo y que también ahora han visto limitadas sus posibilidades de ejercer su trabajo, de llevar comida a sus casas, de alimentar a sus hijos, porque hay un régimen de excepción que ha limitado esas posibilidades, que ha dejado hijos en la orfandad, que ha dejado mujeres ahora jefeando hogares, y creo sin duda alguna, porque como no hay cifras y no hay datos claros hasta el día de hoy, después de 8 meses, cuando se nos diga, miren, estos sí son, y de los 60,000 o no sé cuántos van ya que se han capturado, estos no son y estos son inocentes, porque como Anabel también planteaba hace un ratito, no hay un mecanismo de transparencia y de rendición de cuentas a la población. Ok, Anabel, la parte oficial cuestiona en este tema muy específico la postura que asumen ustedes como oposición en el sentido de no contar con el acompañamiento para este plan que de alguna manera ha dado los resultados que están ahí a la vista, ¿no? Independientemente si son a criterio de ustedes buenos o malos.
Bueno, hemos argumentado desde el inicio los motivos, creemos, y ya lo ha expresado Dina, además que es obligación del Estado garantizar la seguridad de la ciudadanía, y es importante, obviamente, en esto es muy importante el cómo se hace. Porque miren, el tema de la seguridad y de la inseguridad, que no podemos negar, ha sido uno de los problemas de los cuales se ha quejado nuestra población a lo largo de los años, y que desde nuestra visión debe ser atendido de manera integral. Hay que decir y volvemos a señalar que este gobierno lo ha manejado desde el inicio, desde una perspectiva de propaganda gubernamental. Si no, veamos cuántos millones se invierten en materia de publicidad, específicamente en este tema, desde el inicio, cuando se suponía que El Salvador tenía el plan control territorial, que era exitoso y que el gobierno se jactaba día a día en torno a ese plan. ¿Qué pasó en marzo? El gobierno no ha sido transparente de cara a la población de qué fue lo que ocasionó el repunte de homicidios en aquel fin de semana que cobró la vida de más de 80 salvadoreños. Además de la visión desde la propaganda, como lo manejan, siguen también estigmatizando fuertemente. El tema de los cercos no lo vamos a ver en una colonia de acá del Escalón o allá camino al puerto, en esas residenciales. Y quién quita que ahí, dentro de esas colonias, habitan criminales, pero siguen estigmatizando la pobreza. Vimos este fin de semana el caso de Soyapango, y esa estigmatización ha llevado que en medio de la aplicación arbitraria de una medida que debería ser la excepción, que se supone que ya van varios días donde ellos dicen, porque lo dicen en sus declaraciones, hay control del tema, no hay homicidios. ¿Por qué seguir sosteniendo algo que desde la Constitución tiene criterios para ser aprobado? Pero lo hacen porque lo siguen viendo desde una perspectiva mediática, para mandar mensajes más allá de los resultados. Ya en el tema de los resultados, y que ahora pueda ser que a base del número de capturas, aun cuando en medio de eso va mucha gente inocente que hasta la fecha no se le ha garantizado el derecho a pronta y cumplida justicia, y además se le ha afectado su vida, su proyecto de vida, porque si tenía un trabajo no lo van a estar esperando. Han dejado hijos abandonados, niños que los han tenido que agarrar en sus hogares vecinos o vecinas. O sea, hay una realidad, pero parece entonces que el gobierno es incapaz, es incompetente de aplicar una política de seguridad, si no es suspendiendo el derecho a toda la ciudadanía. O sea, no nos oponemos a la persecución del crimen o el delito, sino a las formas en las que se hace, dañando los intereses de otras personas que nada tienen que ver con el crimen. Ahí creo que responde lo que iba consecuentemente a preguntarlo, porque resulta a veces un poco incomprensible para algunos sectores conocer la postura que tienen ustedes como oposición de no acompañar medidas como las que la población está de alguna manera avalando, o parte de la población avalando al respecto. Entonces, pero me dejen claro, ustedes no están en contra, sino más bien de los métodos o la forma que se están llevando a cabo en este contexto. ¿Sí? Sí. Digo, para aclarar un poco ese dilema, ¿no? Que es el que a veces resulta comprenderse. No, al contrario, nunca hemos estado en contra. Pero no han apoyado con votos... Sí, porque es un régimen de excepción. Y ya nuestra Constitución, ya nuestro marco jurídico establece las formas y los momentos y las condiciones en cuándo debe aplicar un régimen de excepción o no. Sin embargo, aquí se ha ido contra todo pronóstico, contra cualquier precepto constitucional, aplicando una norma para sostener mediáticamente un plan. ¿Qué debo decir sobre esto? Y uno se puede preguntar acá, porque la narrativa, Ernesto, ha sido siempre, ustedes, los que se oponen, es que protegen pandilleros. Sí. Esa ha sido lo escucho decir frecuentemente. Esa ha sido la narrativa mediática. Claro, al gobierno y a otros les genera
réditos políticos, es decir, miren, es que los que se oponen están en contra de la seguridad, están en contra de los salvadoreños, lo mismo que decían en la pandemia, aquellos que no quieren aprobar deuda están en contra de la vida de la población, no quieren salvar la vida de la población. O sea, es una narrativa que se ha venido incrustando en la población salvadoreña porque ha habido un manejo político y mediático del tema de la seguridad en el país, y eso es lo que no se puede hacer. Nosotros nunca hemos estado en contra del combate a la violencia, al crimen organizado, y eso debe de hacerlo de manera permanente el gobierno. Pero ¿qué va a pasar? Uno se pregunta, y hay salvadoreños que muy probablemente se preguntarán, ¿qué va a pasar después del régimen de excepción? O por qué el gobierno sigue manteniendo una estrategia de régimen de excepción si se supone que ya somos el país más seguro. Entonces, ¿por qué no hay un plan de seguridad? ¿Por qué no hay una estrategia? Aquel llamado Plan Control Territorial fue nada más una espuma publicitaria que les sirvió a algunos para irse a tomar a la Asamblea Legislativa, para generar réditos políticos electorales, pero que a la larga quedó demostrado que no existía ese plan, que no funcionó, porque si no, no estuviéramos ya por 8º mes en un régimen de excepción. Si los planes del gobierno hubiesen sido perfectos, si los planes del gobierno hubiesen funcionado, pero como no se conoció, estamos como estamos. Algunos califican esta medida de mucho impacto político, de mucho impacto social, al grado que se está generando esa confianza en algunos territorios, pese a que ellos mismos, es decir, la parte oficial, las autoridades han reconocido que falta mucho por hacer. Me lo decía ayer, por cierto, el ministro de la Defensa, ¿no? Yo en esto también quiero, por lo anterior, solamente acotar algo. Si bien es cierto, cuando a la población le preguntan por el tema de la seguridad, puede expresar una opinión favorable en torno a que se combata, también crece cada vez más en esos sondeos de opinión la crítica y el cuestionamiento a los abusos. Es que yo creo que ahora nadie puede desconocer un caso, porque yo creo que a todo el mundo o le han comentado o es un conocido o conocida a quien de manera arbitraria han capturado. Vimos el caso del Bajo Lempa de los 8 adolescentes, jóvenes, menores de edad hace algunos meses. Casos como esos que no son aislados, es algo que se ha dado desde el primer día del régimen de excepción, además que ya teníamos un antecedente de cómo el gobierno abusa del poder y además hace un uso instrumentalizado de las instituciones, porque lo vimos también en torno a la cuarentena cuando fueron los primeros meses de la pandemia, y sobre eso uno puede venir, digamos, también teniendo argumentos para cuestionar. Y en torno a esto específicamente, sí, claro que hay crisis social. Sí, miren, hay familias donde, ya nos decía Dina, las mujeres, solo ellas han quedado al frente de los hogares sin tener otros ingresos, además cargándoseles la responsabilidad. Y acá hablando de casos donde se sabe que la gente es inocente, que ha llevado y presentado pruebas para que se liberen a sus familiares, a su compañero de vida, a su esposo, y no lo han hecho. Y las mujeres además tienen que gastar en movilización, andar buscando dónde está el esposo, porque aún a estas alturas hay una gran arbitrariedad donde a la gente no se le da a conocer la información. Y además el tema del gasto del paquete, miren, si eso se ha vuelto un negocio, hasta en el centro de San Salvador se ve cómo, obviamente la gente la necesidad la hace rebuscarse, como decimos en buen salvadoreño, y claro que hay impactos sociales, hay impactos económicos. ¿Cuánto ha afectado a las mujeres salvadoreñas? Eso es algo que el gobierno debería de estar midiendo, porque además el Estado tiene la obligación de incorporar política pública, implementar política pública. Decíamos, niños que han quedado en el abandono y que hacen las instituciones públicas por ellos. O sea, sin duda hay muchos impactos que trascienden meramente el tema de seguridad. Y ahí solo rápidamente digo, otro de nuestros cuestionamientos es, no solamente a través de un eje como el que ellos están abordando, que además son recetas similares a otras que se han aplicado acá. El tema de la mano dura, super mano dura y otras cosas más, que a la larga
no son sostenibles en el tiempo. ¿Y qué se ¿Es hace? esto igual a lo que se ha hecho en el pasado? No, es similares, dije, pero este tiene componentes agravantes porque acá hay un impacto a personas que nada tienen que ver con el crimen. Vaya, hoy salen con lo de los cercos porque dicen que tienen ubicado. ¿Y por qué no implementaron a través de esa lista o la georreferencia que tienen de los criminales capturas a través de otras vías, no suspendiéndole derechos a toda la gente? Es que eso es lo que cuestionamos. Y por eso decimos, entonces es incapaz el gobierno de no poder perseguir el crimen si no es suspendiéndole derechos a todo el mundo. ¿Y qué hay de la prevención? ¿Qué le está dando a los oportunidades? Hay un indicador también que suma a este análisis que se tiene de manera muy frecuente en plataformas como la que en la que estamos, que es el tema de la reducción del número de homicidios, que sin duda alguna, contablemente o estadísticamente, eran puntos de referente que tenían incluso hasta organismos internacionales preocupados por la condición de inseguridad en el país. Ahora, al menos estadísticamente, lo vemos reflejado y vemos una considerable baja en el número de homicidios diarios. Definitivamente, yo creo que, bueno, y es que también como que hay otro punto, no tenemos acceso o no hay mecanismos de que nos permitan verificar eso es cierto. esa información es cierta o no, porque a cada día se han venido cerrando espacios que le permitían a la ciudadanía tener esa información a la mano y poder constatar si un gobierno estaba mintiendo o decía la verdad. Ahora eso no existe, ahora la población solamente tiene en sus manos la información que en este caso desde el gobierno en materia de seguridad se le quiere brindar. Eso por un lado. Lo otro es que también aquí es un poco complicado, Ernesto, porque el tema de la seguridad no solamente es el combate, no solamente es el tema justamente de la reducción de los homicidios, claro que sí, vea, eso es una parte, pero que hay de los casos de desapariciones, por ejemplo. Y si nosotros estamos haciendo un análisis en el año justamente del número de casos de personas desaparecidas, sin duda que este año es alarmante. Al inicio del año veíamos nosotras y conocíamos todos los salvadoreños encontrando cuerpos en fosas clandestinas, por ejemplo. Entonces, de familias que venían buscando a sus hijos e hijas y que estaban desaparecidos. Al día de hoy, el Estado no ha sido capaz de darle información a la población salvadoreña de cuántos desaparecidos hay, cuáles son las cifras, cuál de estos ha sido encontrado, o establecer un mecanismo que le permita a la familia que sigue buscando a sus desaparecidos tener una certeza de que el Estado está haciendo algo. También esa es parte de la seguridad. Okay. Dina, usted habla del tema, ambas hablan del tema de derechos y violaciones de derechos. ¿Qué opinión tienen ustedes como parte de la fracción del FMLN en términos del trabajo que tras haber sido nombrada la nueva Procuradora de Derechos Humanos, una reelección, digamos, prácticamente en términos de por la segunda vez, qué opinión tienen? Bueno, del rol, del papel que está jugando frente a esa preocupación que ustedes expresan. Y no solamente de la procuradora actual, incluso nosotras fuimos muy críticas del procurador que terminó sus funciones. Entonces, es que una institución como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en condiciones como las que vive el país, donde los derechos justamente de la población están a expensas de, en este caso, de las autoridades, no debe de quedarse callada, no debe de jugar un rol nada más de pasapapeles o de ir a tramitar información. La Procuraduría debe de ser eso, debe ser la voz de las víctimas, debe de ser garante también de los procesos. Sin embargo, en la actualidad, la actual procuradora, que debo decir, nosotras no fuimos parte de esa votación y no acompañamos esa votación. Pero ¿por qué hoy no? En el pasado sí votaron por ella, ¿no? Entonces, fíjese, yo debo decir, y yo soy responsable por mis actos, y somos responsables por nuestros actos hoy. Entonces, primero porque la señora en aquel momento nadie la había visto en su actuar, en su ejercicio. Es decir, cuando vos no conoces a alguien le das el beneficio de la duda.
pero cuando yo he visto cómo ha trabajado, cómo ha sido su función y sobre todo al frente de una institución como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y si ya viste que no funcionó bien, que no respondió a las necesidades de la población y sobre todo que fue cuestionada seriamente por actos de corrupción y nepotismo, ¿qué puedes decir? Si vas a acompañar una acción como esta, estarías siendo cómplice. Y sobre todo aquellos que eligieron a esta persona, entonces, que eran de los que más criticaban, vea, el nepotismo y tantas cosas, ahora vinieron a elegir a una de los que siempre habían criticado. Entonces, en nuestro caso, debo decir claramente y muy contundentemente... ¿Y qué recomendación daría hoy? Rechazamos y también condenamos... Digo, en el caso de la Procuraduría muy en particular. Condenamos que actualmente la Procuraduría tenga una actitud pasiva, que le cierre los espacios a la misma población. Incluso se dice por ahí que la población llega a presentar sus demandas y sus denuncias, y ¿qué hacen? Los expedientes son archivados o son descartados, porque claro, son muchas las denuncias que ahora están llegando, en este caso a la Procuraduría. Entonces uno quisiera ver que al menos esta institución, que es producto también de los acuerdos de paz, jugara un rol más protagónico de cara a las víctimas, de cara a la gente, a los derechos de la población. Si ya en un país como el nuestro no funciona la Procuraduría, ¿a dónde va la población? En el mismo sentido, Anabel. Bueno, creo que la Procuraduría en este contexto debería de ser una acompañante permanente de la población que está siendo violentada en el marco de los derechos humanos, y no lo vemos. Y que no sea tampoco solamente por salir en la foto o por decir, se le va a recibir, pero a las horas de interceder, según el mandato constitucional que tiene esta institución de cara a la gente, no lo hacen, pues obviamente se sigue en la misma dinámica que veíamos en la administración de la Procuraduría anterior, donde se cayó ante tanta injusticia, ante tanta violación de los derechos humanos, y la gente, sobre todo aquella población más vulnerable que busca desde la institucionalidad pública, desde las instituciones del Estado, tener un acompañamiento, no lo recibe. Al final, a la Procuraduría, pues lo que se le pide y se le exige es que cumpla su mandato, que sea realmente un ente que tutela los derechos de la gente, y que cuando estos son violentados va a estar ahí del lado de la población para exigir el respeto de sus derechos, pero no lo estamos viendo. O sea, al final, como dice Dina, yo creo que con más razón quienes no acompañamos, y en este caso particular, como nosotros como grupo parlamentario, la elección es porque ya había una evaluación previa del trabajo, y donde en esa gestión anterior se vio también, digamos, además de los hechos que ya se señalaron de nepotismo y de cuestionamientos en el manejo de los fondos públicos, también una ausencia por el acompañamiento de grupos de la población como las mujeres, por ejemplo. O sea, el tema medioambiental quedó de lado en aquel momento en la agenda, y ahora tampoco vemos que se tome un rol protagónico de cara a la situación que viven miles de salvadoreños que de manera injusta están siendo violentados por el Estado y sus instituciones. Ok, me piden una pausa comercial. Me parece que logramos un poco ampliar bajo la mirada de ustedes como parte de la fracción del FMLN este tema. Y hay otro que no quiero pasar por alto, que tiene que ver con esta propuesta, este anteproyecto de reforma al tema de pensiones, y conocer algunos elementos que sin duda alguna han despertado también un debate. Voy a hacer una pausa, 6:58. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Las diputadas de la fracción del FMLN, Anabel Belloso y también Dina Argueta, nos acompañan esta mañana en una evaluación legislativa de año, y por supuesto con temas muy puntuales como el que ya abordamos, que tiene que ver mucho con la política de seguridad, régimen de excepción, cerco militar, entre otros aspectos elementales relacionados con el tema de derechos humanos. Hay un tema que también puntualizo de manera importante en el trabajo legislativo, que tiene que ver ahora precisamente con el establecimiento de una comisión especial en la que está hoy sí participando el FMLN. Entiendo que en este caso
su colega Jaime Guevara. Jaime Guevara es parte de la comisión ad hoc que se ha creado para estudiar el tema de las pensiones. ¿Cuál es digamos, la expectativa alrededor de ese tema con ustedes? Bueno, en esto hay que decir que la comisión ad hoc se instaló el viernes pasado, sin embargo, sí hemos hecho nosotros, al menos, ¿verdad?, la exigencia, el llamado a que no suceda el mismo escenario de lo que vimos en la comisión ad hoc sobre el tema del agua. ¿Y a qué me refiero específicamente? Que a pesar de que se fingió hacer un proceso de consulta, a la hora de la aprobación no se tomaron en cuenta las opiniones, los aportes de los diferentes actores que ahí fueron consultados. El tema de pensiones es tan sensible porque a pesar de que el sistema es tan excluyente, y con esto traigo a cuenta que solamente 1 de cada 4 de los salvadoreños cotiza, y que cuando vemos esta estadística a nivel de cuántos se llegan a jubilar, se reduce todavía más a 2 de cada, en este caso 10, ¿verdad? O 1 de cada 6. Hay que tener en cuenta que a pesar que la gran mayoría no tiene y ni siquiera tiene la aspiración o la oportunidad de pensar que en el futuro se va a pensionar, sí todos cargamos con el sistema, porque al final en medio de eso hay endeudamiento y va a seguir habiendo endeudamiento. Primero también, por eso digo, tiene que ser un tema altamente consultado, participativo, que la población conozca, porque además es un tema que ha iniciado lastimosamente muy cargado con mentiras por parte de los funcionarios que son a los que han mandado a defender la propuesta públicamente, y que en muchas de las ocasiones pareciera que ni siquiera entienden o han logrado comprender lo que en el texto está escrito, porque hay serias contradicciones también entre lo que ellos plantean y lo que las 3 iniciativas, porque no solamente es la ley, sino que está la ley de emisión de certificados, que tiene que ver con deuda, y además también la creación de una nueva institucionalidad. Entonces creo que como primer punto, lo que se debe exigir ahorita es que realmente esa comisión atienda las opiniones de los diferentes actores, empezando por los cotizantes, que están obviamente los trabajadores y trabajadoras, pero también a quienes ya gozan el derecho, y otras voces que han estudiado el tema por años, que conocen la problemática y que tienen opinión, pero además propuesta de cómo realmente debería de ser abordado. Porque otra cosa rápida, la propuesta es realmente más del tema de maquillaje, y también desde una perspectiva comunicacional que la están viendo. No van a la raíz del problema, y continuaremos teniendo un sistema altamente excluyente que no ve por la mayoría de la población, y que además de eso sigue cargando con otras problemáticas, como lo digo, el tema del endeudamiento público. A ver, ¿en qué consiste, digamos, como esa especie de superficialidad a la hora de abordar este tema que tiene profundas raíces de cuestionamientos, porque ahí está la base, lo que ustedes sostienen, con respecto a lo que gobiernos anteriores también pudieron haber hecho? Y lo digo con mucho respeto. 2 gobiernos del FMLN también no hubo capacidad para poder hacer esto, lejos por el contrario. La parte oficial los acusa de haber saqueado parte del dinero de los trabajadores a través del fideicomiso, como lo hicieron en tiempos de Arena. Sí, yo creo que es importante decir, y retomo un poco lo que decía Anabel. Bueno, yo fui parte de una comisión ad hoc, y recuerdo que aquí estuvimos hablando en algún momento cuando esta comisión estaba en funciones, que era la comisión ad hoc para el estudio de la ley de aguas. Sí. Un año después de haber aprobado esta ley, porque ya hoy el 23 de diciembre cumple un año de haber sido aprobada la ley de aguas, los problemas siguen estando ahí. La institucionalidad ni siquiera ha comenzado sus funciones, solo se ha nombrado el presidente, pero no se ha nombrado a la junta directiva. ¿Y qué traigo con esto? Porque son temas, si bien es cierto, aunque son muy diferentes, socialmente tienen un impacto con la población, es un tema muy sensible. Y la población resiente, los sectores resienten que sus iniciativas, sus propuestas llegadas a una comisión no hayan sido tomadas en cuenta. Lo mismo puede suceder ahora. Y yo debo decir y hacer un llamado
aquí a los diputados que conforman esta comisión, aunque no utilicen este espacio de esta comisión solamente para hacer algo de marketing, es decir, para hacer publicidad, sino realmente para atender las peticiones de la población. Quiero quizás un poco decir por qué nosotras mencionamos que esta propuesta tiene o dista un poco de lo que se ha dicho mediáticamente. Porque hoy el oficialismo y específicamente en la Asamblea Legislativa Nuevas Ideas tiene y ha tenido la oportunidad de cambiar completamente el sistema. Es de aquello que venían criticando, es de mejorarlo en función de la población, porque tienen las condiciones, numéricamente hablando, tienen los votos en la Asamblea. Sin embargo, en la propuesta vemos que siguen manteniendo a las AFPs, que ha sido y que fue una crítica que constantemente se venía haciendo, pero la propuesta que el gobierno ha presentado sigue manteniendo a las AFPs. Entonces, la propuesta que el gobierno ha presentado, en vez de quitarle a las AFPs, le sigue, mejora, mejor dicho, las condiciones de las AFPs. Entonces, no es cierto que ellos van en contra o van en función de cambiar el sistema totalmente. ¿Ustedes tienen acceso a los documentos? Porque aquí al principio se dio un problema de que no tenías, hablabas conforme a lo que se había dicho. Pudimos obtener los documentos. Creo que son 3, ¿no? Sí, pudimos obtener los documentos el viernes anterior, el día que la comisión se instala. Pudimos tener acceso a ella, bueno, no de forma oficial porque no se nos pudo haber entregado, sin embargo, tuvimos acceso a estos documentos. Entonces yo debo decir justamente que este gobierno ahora y con sus diputados tiene o tenía una oportunidad, todavía tiene, porque está iniciando el proceso en la comisión, tiene la oportunidad de establecer una propuesta que realmente beneficia a los trabajadores, pero a la base también de la información certera a la población. Es decir, bueno, vamos a mejorar las pensiones, sí, pero ¿de dónde va a ser sostenible el sistema? Porque hay cosas que no se le dicen a la gente. Lo único que se le dicen, miren, los gobiernos anteriores se agarraron el dinero de los trabajadores, pero este gobierno ya le debe 7,000. Por ejemplo, el gobierno debe 7,000 millones ya de los fondos de los trabajadores. Entonces, y eso no se dice. Entonces, tampoco se le dice porque ahora con esta propuesta lo que hacen es cambiar la modalidad o trasladar la deuda. Entonces, que existe en el tema de pensiones. Como a los salvadoreños que necesitan ver no solamente un aumento en el tema previsional en sus pensiones, garantizar que lo que ahora estén cotizando tengan la certeza de que cuando se vayan a pensionar van a haber fondos para cumplir con su pensión. Los especialistas hablan precisamente de esa parte que queda todavía vacía en el análisis, que tiene que ver con, digamos, el ADN del problema, o sea, cómo volver rentable o la rentabilidad de las mismas para que esto sea sostenible en el tiempo. A ver, voy a correr un poco en el tiempo también por cuestiones de esta primera parte. ¿Hay propuestas de parte de ustedes medulares a este camino a recorrer en el tema de consultas que van a haber? Bueno, en este caso hemos dicho en otros momentos, hemos acompañado iniciativas de organizaciones, de sectores de la población que conocen del tema, saben a qué hay que atacar directamente, primero para garantizar la universalidad. Miren, nosotros en un primer momento, hay que recordar a la población, no votó el FMLN por la privatización y seguimos considerando que los derechos deben ser garantizados desde el Estado. ¿Qué pasó durante nuestros gobiernos? Obviamente había una fuerte resistencia en aquel momento de dar un cambio, ¿verdad?, estructural, y se propuso en aquel momento un sistema mixto, por ejemplo, que no logró la aprobación. Y es lo que ahora decimos, el gobierno actual y sus diputados tienen la correlación para ir realmente a la transformación real del sistema, que le dé sostenibilidad en el tiempo y que mejore las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, pero no lo están haciendo. Miren, lo que dice Dina, y lo decía yo en el torno a las mentiras que se dicen, es que, por ejemplo, nos dicen, la comisión ahora de la AFP va a ser 1%.
le invito a la población que visite las páginas, en este caso de la superintendencia o de las mismas administradoras de pensiones, y vean cómo se distribuye la comisión y cómo se distribuye, por ejemplo, lo que pagamos. Y ahorita esa comisión es del 0.85% y ahora dicen que va a ser del 1%, o que dicen que el tope de las pensiones va a ser $3,000, cuando ya hay un tope también de $2,000 establecido desde el 2017. O sea, yo creo que primero es abordar el tema con conocimiento desde la perspectiva de derechos, porque se trata de un derecho de la población que el Estado está obligado a garantizar desde el artículo 50 de la Constitución. Y claro que todo el mundo, por justicia, quiere que las pensiones sean mejores o que no hayan pensiones exorbitantes. Eso es de justicia, pero el tema es cómo le da sostenibilidad en el tiempo, porque si no, vas a poner un parche. Si la gente criticó el 2017 porque dijo que era un parche, esto ni siquiera llega a ser un parche, sino que está generando un gran problema que de aquí a 2 años, a 3 años, va a ser una bomba de tiempo que explote. Porque miren, siguen habilitando el endeudamiento y ahora, peor, sin un límite. Porque antes había un techo del 45% para ser utilizado del fondo de pensiones. Ahora ese límite lo quitan. Y peor aún, como es costumbre de este gobierno, no transparentan las condiciones en las cuales están autorizando que las AFP emitan certificados y cuánto le van a pagar a la gente de intereses o a cuánto tiempo van a emitir esos certificados. O sea, son cosas que no están en el texto. Muy bonito se le puede oír a los titulares hablando de cosas que a la hora de leer la propuesta no están plasmadas ahí, o contradicciones como la que vemos en el artículo 98 de la propuesta, que dice que la pensión mínima seguirá siendo de $304 como está ahora. Yo sé que a veces en el día a día estamos muy cargados de actividades y obviamente no todo el mundo va a detenerse a leer las 63 páginas que hay en la iniciativa. Pero miren, hay una serie de contradicciones que en la comisión deben ser dilucidadas, porque justamente la gente merece conocer lo que realmente se está planteando en el texto. Y en el otro caso también de que hay mucho, bueno, en esto preocupa porque obviamente no hay sistema desde la perspectiva del sistema como lo tenemos ahora y que va a seguir siendo el mismo en el cálculo de la pensión, en la forma del ahorro individual, que le dé garantías que este sistema va a ser sostenible o que en algún momento las condiciones van a mejorar. Y lo digo, hay serias contradicciones donde dicen que van a mejorar las cosas, pero en el texto, cuando uno lo revisa, no está plasmado así. Entonces, si la voluntad real es atender la problemática, primero debería de ver cómo se incluye más gente en el sistema, porque es la principal, quizás hoy por hoy, además del tema de quién administra o no, uno de los principales problemas es que es un sistema altamente excluyente, pero que lo cargamos todo, porque al final toda la gente aporta para pagar la deuda que representa el sistema de pensión. Ok, y quiero aprovechar, porque ya son pocos minutos los que me quedan para hacer un abordaje. ¿Cómo está el partido de cara al próximo año, 2023? Es un año ya preelectoral, ¿no? Sí. O si queremos decirlo electoral, porque ya entraríamos a campaña y otros aspectos elementales de lo que viene para el 2024. Sí. ¿Cómo se prepara el partido? Bueno, Miguel Pereira, el exalcalde, se renunció recientemente. Sí, la semana pasada veíamos una nota que, sí. que él ¿Y cómo hizo asimilan llegar. eso ustedes desde la fracción? Bueno, yo respeto la posición de cada compañero, de cada persona que decida o no estar en el FMLN. Creo que al final es una decisión voluntaria. Y veíamos la nota que Miguel hacía llegar a la dirección y hacía referencia a que era por temas personales. Entiendo que él no está en el país y obviamente no estar en el país también le limita o le imposibilita hacer una actividad partidaria o ser militante. Sin embargo, debo decir que el FMLN se sigue preparando de cara a justamente al nuevo proceso electoral. Ya este próximo domingo vamos a nuestra convención ordinaria donde se definirán
procesos importantes de cara a la elección que se viene en el 2024, de las formas y los cómo el FMLN debe de jugar un rol importante en la sociedad salvadoreña y que pueda en algún momento también ser alternativa, no solamente con candidatos, alcaldes, a diputados. Entonces, en ese sentido, creo que estamos en ese proceso de discusión con la militancia, que será en un momento determinado, como digo, el domingo ya con la Convención Nacional. A ver, han habido renuncias también de alcaldes, ¿no? Sí. Y esta versión, y lo voy a decir así un poco entre lo formal o lo informal, de llevar una candidatura presidencial de Manuel Flores, ¿cómo lo ven ustedes? Yo solo rápidamente por el tema de las renuncias, porque hay un elemento que no podemos perder de vista, que las presiones desde el territorio siguen. Y hablo exactamente de presiones contra funcionarios electos bajo la bandera del FMLN, en muchos de los casos, me atrevo a decir, sin fundamento. Y lo digo porque ya hubo denuncias por parte de concejales, alcaldes y alcaldesas nuestras, donde evidenciaron la problemática de las presiones y de la persecución de la cual son víctimas desde sus municipios por parte de otras personas que en muchos casos son enviados por el gobierno actual. La persecución está y esa es una de las formas en las que se evidencia. Obviamente ya las decisiones que tome cada quien pues son respetables a título personal, sabemos que cada quien es libre de tomar las decisiones que quiere, pero ese elemento no lo quería dejar de señalar. Ya el tema de la estrategia de cómo enfrentamos el próximo proceso electoral, que es una de las formas de lucha que el FMLN adopta luego de la firma de la paz, obviamente tiene que ver el análisis a detalle. Yo creo que como primer momento obviamente debemos detenernos a identificar dentro de nuestro partido pues los principales perfiles que de cara a la gente pueden también cumplir una función, primero como una candidatura, pero luego que tienen todo el perfil necesario para asumir un cargo en el ejercicio de la función pública. El partido, así como todos, y al menos nosotros procuramos cumplir con la ley, desarrolla los procesos que la ley de partidos políticos establece para la elección de candidaturas. El caso de Manuel Flores. Compañero, bueno, Manuel ha tenido un recorrido desde ser alcalde en Quesaltepeque, luego estuvo en la Asamblea Legislativa, ha hecho carrera, obviamente también tiene credenciales, habrá que ver lo que la militancia decide, porque al final la elección de las candidaturas tiene que ver también con ese proceso interno de cara también a la estrategia que el partido se plantee. Son 4 elecciones, ¿verdad? Las que llevamos, ¿sí? Todas las elecciones que hay. ¿Hay un énfasis en particular? Bueno, nosotros vemos el tema de manera integral, sin duda, sin embargo, desde la estrategia que aún está por definirse y que el domingo es un paso importante, habrá que definir las prioridades, porque nosotros tenemos también claro que en el tema de las batallas, pues obviamente uno debe de apuntalar con más fuerza en los espacios donde hay más oportunidades. Y en el caso del tema electoral no se puede perder de vista ese punto. Pero como FMLN, desde que empezamos en estos procesos de lucha electoral, obviamente hemos tenido claro eso, ¿verdad? Que vamos a participar. Y cómo lo hacemos es lo que aún todavía estamos en definición, pero no puede pasar de este año porque obviamente, como ya se planteaba, los tiempos apremian, el calendario electoral va transcurriendo y además hay fechas y plazos con los que debemos cumplir como partido. Pero que estamos listos y listas, sobre todo desde la militancia, que quiero reconocer yo que la militancia tiene claro el momento, tiene clara cuál es la ruta que se debe de seguir en todos los espacios, y en el caso de la lucha electoral del 2024 no es la excepción. Algunos televidentes están los colores amarillos, si ya los cambiaron o van a renovar colores. El rojito por siempre. Si nos hubiésemos puesto de acuerdo, no venimos con colores similares. Pero bueno, yo solamente decir, Ernesto, que agradecer el espacio y justamente con lo que terminamos, porque un poco sobre lo de Manuel. Manuel es un militante del FMLN, y todo militante del FMLN tiene derechos. Y si él tiene el deseo y la aspiración, pues es la militancia la que va a definir si sí o no, cómo pueden surgir otros en el camino. Entonces, creo que estamos en un proceso abierto. El FMLN debe de ser un partido abierto a estos procesos. Agradecer el espacio, saludar siempre a la población salvadoreña que ha estado pendiente.
Les agradezco y la verdad Gracias. que tomo el insumo de algunas declaraciones en las que él ha tocado responder a la pregunta de que si va a lanzar su candidatura. Por cierto, él está con nosotros en radio hoy en el debate político bueno, semanal. y si él decide, pues. Siempre. Vamos Claro. entonces a la pausa. Gracias nuevamente, Anabel. Gracias, Dina. Gracias. Nos vamos a la pausa. ¿Cómo cierra el ciclo o la expectativa en el tema de educación? Una evaluación del año lectivo vamos a tener con el especialista en temas educativos. Javier Hernández nos acompaña en cuestión de segundos. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Esta mañana nos acompaña acá en nuestros estudios Javier Hernández. Él es especialista en el tema de educación, es maestro y también presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Javier, bienvenido. Gracias por estar siempre atentos a nuestras invitaciones. Gracias, Ernesto. Siempre es un placer compartir con nuestros televidentes temas tan importantes de país como es la educación. Javier, para nadie es un secreto, y voy a comenzar aquí con este tema que ha estado vigente Sí. en la agenda de medios y de país, que es el tema de la seguridad. ¿Sí? Claro. Para nadie es un secreto saber que la inseguridad ha golpeado fuertemente en algunos territorios, en algunos municipios, el tema de las escuelas, el tema de la educación, incluso un nivel de deserción. En algún momento estadísticamente lo abordamos contigo y veíamos que era producto también De la inseguridad. del tema de la inseguridad. ¿Cuál es Sí. tu expectativa con este tema que hoy en día desde luego está vigente? Definitivamente que el tema educativo se ve trastocado por muchos otros temas de la vida social, ¿verdad? Sí. Si tenemos problemas económicos en el país, hay problemas de educación. Si tenemos problemas de medio ambiente, hay problemas de educación. Y los problemas de inseguridad que hemos tenido anteriormente han provocado en muchas veces altos índices de deserción, de ausentismo escolar, de repitencia y de sobriedad. Ahora la situación se torna totalmente contraria. Existe tanto en el sistema público como privado una gran, digamos, alegría y un gran anhelo motivacional por reincorporar lo que en algún momento pudimos perder como estudiantes por también motivos de pandemia. Y ahora la inseguridad no es un tema que provoque en índices como antes la deserción de los estudiantes o el ausentismo de los estudiantes en nuestras aulas y en las aulas también de educación pública. Hoy los temas tienen que ver con otras cosas, Ernesto. La deserción tiene que ver con el tema económico, en caso de los colegios privados, con el tema, por ejemplo, también de la, digamos, la modalidad que se está disponiendo ahorita a abordar para dar las clases. No a todos les es, digamos, atractivo estar en línea y todo eso. A ver, perdóname un poquito. Sí. Sí, está bien, detengámonos ahí Sí. un poquito para luego llegar allá, pero voy a regresar de nuevo al tema de la seguridad y perdón el énfasis al que quiero ponerle, sobre todo porque sin duda alguna este es uno de los factores que, como decía al principio, ha golpeado fuertemente en las escuelas. La deserción ha tenido que ver mucho con eso, ¿no? Por el asedio de las pandillas, etcétera, etcétera. Entonces ahora en un contexto de un régimen de excepción, en un contexto de la baja del número de homicidios, como estadísticamente lo muestra el gobierno, entendería yo que las expectativas, o mejor dicho, la lectura que a futuro puede venir para el próximo año lectivo, que está para enero, febrero, Sí. sería Enero. otra, ¿no? Sería otra historia. Sí, nosotros tenemos Maestros incluso extorsionados o maestros de todo ha habido. amenazados, ¿no? Hay una historia ahí De hecho, de daños. en algún momento y por venir de familia, de maestros, he escuchado decir de amenazas, incluso de grupos estudiantes que han pertenecido a pandillas, de amenazar a maestros si no les pasan las materias, si no les pasan de grado. Cosa, Sí. cosa que es una realidad, y por eso quiero de alguna manera detenerme ahí para entrar, obviamente, a ver otros indicadores o variables que afectan el tema o una evaluación del tema de educación. Mira, cuando yo he trabajado en lo rural y también
no sé, escuelas de centros penales. Como profesor identifiqué pues siempre lo que tanto especialista en temas de seguridad ha explicado con esto de, digamos, cuáles son las causas de las maras y todo eso. Y ahora que yo veo que algunas de esas tesis se cayeron, porque tú entrevistabas aquí, por ejemplo, a una que era de derechos humanos, Beatriz Carrillo, que ella explicaba un contexto sobre el cual nosotros que estábamos en las aulas de los centros penales, pues casi no compartíamos las tesis que ellos decían, ¿verdad? Entonces, pero ahora la cosa es distinta, como tú dices. Ahora la población tiene la oportunidad de poder elegir más el territorio donde ir a estudiar. Tiene ahora la oportunidad también de que pueda el padre de familia decidir. E incluso los colegios, los colegios que tenemos en zonas difíciles. Hablamos de escuela y colegios, o sea, independientemente. Sí, pero ya puede el padre de familia movilizarse con más libertad. Así es, ya no es aquel problema que teníamos antes. Tenía el padre de familia de estar pensando que su alumno ya no podía pasarse una colonia o en un bus. Es correcto. Y bueno, ahora también se mira claro que puede cada padre de familia trasladarse de un territorio a otro con mucha facilidad, sin ningún temor. Eso nos ha traído también a nosotros gran satisfacción porque tenemos ya más oportunidad de captar más matrículas, más estudiantes. Y eso también le da la oportunidad a un desarrollo mejor de la educación porque hay una mayor accesibilidad y vamos con esto de tener una mejor seguridad en el país, vamos a lograr tener una mayor cobertura y evitar esas grandes brechas que habían en el tema de, por ejemplo, educación inicial, educación parvularia, educación media. Ya eso es un beneficio que como país debemos de verlo como muy positivo. Ok, interesante. Ese es el punto al que quería llegar. Sí. Sobre todo pensando en que sé que muchos padres de familia era un dolor de cabeza. Definitivamente. ¿Verdad? Enviar a sus hijos a las escuelas sabiendo que estos tenían que transitar por zonas cuando se desplazaban en el bus que a lo mejor eran asediadas por otros grupos de pandillas. No, y es que hubieron casos. Sí, es que se dieron Soyapango, fallecieron estudiantes. Sí, de un colegio también falleció un estudiante. Sí. O sea, de todo eso lo vivimos. Y hoy es otra historia. Es otra historia, que para bien, obviamente, para bien del país. Nada es perfecto, pero yo creo que por eso quería que desde tu perspectiva como consultor en el área de educación, más allá de representar al sector privado, claro, yo creo que tú tienes un bagaje importante para leer muy bien el tema de la educación en el país y el futuro de la misma. Voy a hacer una pausa y ahora sí entramos con las variables. Claro. Que estamos. Pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con Javier Hernández esta mañana. A ver, Javier, ahora pasemos entonces a examinar ese otro horizonte, ¿no?, que existe en el valladar de la educación. Sobre todo porque ahí está hoy un nuevo, digamos, elemento también en discusión que tiene que ver con el tema del incentivo a los profesores. Tenemos el tema de la educación, y ayer lo conversaba, por cierto, con ciertas funcionarias de gobierno, es un tema grande, complejo, ¿no? El tema de la educación. Sí. Hay muchas tareas pendientes en educación, pero lo que debe alegrarle al país es que ya se están tocando temas muy gruesos que antes no se veían tocar. Por ejemplo, el tema de pensiones. Es un tema que para los docentes preocupa. Bueno, Pacetino ha explicado muy bien su postura, cosa que nosotros entendemos muy bien, que cada quien va a dar ahora una lectura de cómo se siente. Hay un grupo que está como insatisfecho con lo que se presenta. Es el grupo de base magisterial, sí, de base magisterial, que tienen una lectura muy importante y que yo creo que es importante que cada comisión que dé su opinión sobre la lectura de esto también sean escuchados en la Asamblea Legislativa. Pero también, además de los temas de pensiones, hay otros temas que se están tocando, por ejemplo, la reforma curricular, la reforma educativa, el tema también de la dotación de recursos a los centros educativos, las mejoras de las condiciones de infraestructura en educación pública. Y también hay que decirlo, el gobierno ha trabajado también para, en alguna manera, apoyar que los colegios privados puedan ofertar
sus servicios y en alguna forma darles la libertad de acción, la libertad de mercado para que puedan, digamos, darle la oportunidad al padre de familia también que puedan ellos decidir por el centro educativo a donde pueda asistir su hijo y formarse. Esto también no es la cosa perfecta, pero es una cosa que está dando mejores, digamos, luces de que el país va por un rumbo distinto y que en educación en algún tiempo podríamos tener mejoras muy importantes que podamos a poder decir, cuando comenzamos esto no mirábamos claro, pero ahora sentimos que lo hicimos bien. Como ahora, por ejemplo, estamos decepcionados de una reforma que está muriendo y que como producto de esa reforma no estamos recogiendo nada positivo. Y al contrario, estamos corrigiendo el renglón de lo que esa reforma nos dejó como muy mal hecho y muy mal producido, como son, por ejemplo, el tema de los bachilleratos, cómo se tocó con la reforma anterior la reforma de educación técnica y cómo se toca hoy, cómo se tocó el tema de los bachilleratos de 2 años y cómo se toca ahora que se ve la posibilidad de que sea de 3. Entonces, todos estos temas que van a llevar a que el país en educación sea distinto, si bien es cierto, no van de una manera acelerada, pero se ven luces de que puedan ir en un camino muy positivo. A ver, tú has tocado, bueno, hay muchos elementos ahí que se han abordado. El ciclo educativo cierra en lo público, algunos privados también y otros que tienen otros formatos, ¿no? Sí. Se habla mucho de poder elevar esa categoría de educación, teniendo a la base un nuevo, digamos, ambiente de seguridad. Tú hablabas de un clima económico favorable. Claro. ¿Cómo lo podemos definir todo esto? Yo creo de que el país entra ahora a una etapa en la que, como tú muy bien lo dices, el clima en el que vamos a, digamos, a trabajar de aquí en adelante no puede estar aislado. Debe ser de una manera integral como lo exige una dinámica educativa. Si bien es cierto, cada uno con su rol, según su estatus, debe de desarrollarse en este sistema educativo, pero debemos de especializar cada una de estas fórmulas. Y aquí entra en juego pues, la política educativa a largo plazo, que siempre hemos hablado contigo, y que también entra en juego el tema de la inversión, no solamente la que hace el Estado en educación pública, sino también la que el padre de familia hace en el colegio privado para poder tener un mejor, digamos, producto educativo en su hijo. También entra en juego aquí el tema de que podamos, digamos, tener una seguridad de que las políticas que vamos a comenzar ahora no se mueran mañana. Porque de repente, pues, con solo el cambio de ministro, de repente las cosas cambian, Ernesto. Con solo ya el ministro que viene ya hace las cosas distintas a como las comenzó el anterior. Entonces, como que no hubiera una línea o un hilo conductor de la dinámica educativa en el país. Esos errores creo que en el pasado provocaron suficientes daños y que creo que de aquí en adelante, pues posiblemente, según se miran, no van a pasar. Y también hay que decir algo importante. Tenemos que prepararnos para digamos, el nuevo modelo pedagógico, el nuevo enfoque metodológico que el país va a desarrollar de aquí en adelante. Esto técnicamente tiene que ver con el modo de hacer educación en el país y una dirección que como cerebro educativo pueda, digamos, orientarnos a que todo lo que hagamos en educación vaya, digamos, perfilado para que se logre, para tener el éxito educativo que todos queremos tener. Ningún padre de familia, digamos, incorpora a su hijo al sistema educativo para que fracase, pero hay que decirlo. El sistema a veces provoca el fracaso educativo y eso es una responsabilidad grande de cada una de las piezas que trabajamos en el sistema. A ver, me preguntan acá a propósito de tu investidura o tu cargo también como presidente de colegio privado, el incremento de cuotas de escolares. Sí, es correcto. Bueno, había una inquietud de un amigo, Giovanni Ramos, creo que sí, es Giovanni Ramos, sobre un tema de cuotas y también estaba Enrique Rodríguez, a quienes les mando un saludo a los dos y gracias por las preguntas. Tenemos que decir que en tema de colegiaturas y aumento del valor de las colegiaturas, siempre hemos dicho, hay dos tipos de colegios así clasificados por el gobierno. Los que se llaman con fines de lucro y los que se llaman sin fines de lucro. Se llaman sin fines de lucro aquellos colegios que están
siendo de la propiedad de una organización no gubernamental, una ONG. Y estos colegios tienen un modo de tratar el aumento de colegiaturas distinto a los que se llaman con fines de lucro. Creo que el amigo que hacía la pregunta sobre este tema de los aumentos, Enrique, está hablando de un colegio sin fin de lucro. Okay. Y ese colegio sin fin de lucro, la única obligación que tiene es comunicarle al padre de familia que va a elevar la colegiatura, no consultarle ni pedirle que vote si está de acuerdo o no por el aumento. Así lo dejó la Asamblea Legislativa de hace muchos años. Y cuando son con fines de lucro sí deben de pasar por una ley, una norma que se llama el decreto 533, donde sí hay que hacer una asamblea para poder lograr el aumento aprobado por los padres de familia y autorizado por el Ministerio de Educación. Así funciona esto, Ernesto. Ok, mira, me piden una pausa, la última. No sé si la titularidad de lo que se edita o se publica en un matutino de fecha 30 de agosto decía: el macro desorden que hay en el sistema educativo debe de comenzar a superarse. Bueno, creo que también ya algo ya lo dijimos. En referencia. Sí. Colegios privados prevén recuperar unos 50.000 estudiantes para el próximo año. 2023. ¿Qué ha pasado con todo eso? Estamos caminando por ese, ¿sí? Por ese, sí. Ok, vamos a ver. Y la parte categórica es calificaciones en evaluaciones, que también... La medición. Es la mejor muestra de saber dónde estás y cómo estás y qué estás haciendo por ello. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Perfecto. Pausa, 7:45. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Te decía, ¿y dónde estaban estos 50.000 estudiantes? Porque no sé si la titularidad, como te decía, en algún momento es demasiado... ¿Elevado? Sí, digo, se oye fuerte, o demasiado, no sé, el calificativo recuperar es como que lo habías perdido. Sí, 50.000 estudiantes en más de 1.000 colegios privados. Estamos hablando de un promedio de más de 50 estudiantes. Pero ahí hay varios factores. 50 estudiantes. Si estás hablando de los privados, son varios factores. Puede ser un factor económico de deserción o puede ser un factor de inseguridad, ¿no? Bueno, si hablamos de los motivos por los cuales se han ido los estudiantes, el principal fue el COVID-19. Okay. Ese fue el primero. ¿Por qué? Porque el COVID-19 provocó de inmediato un cambio de carretera o de viabilidad educativa. O sea, ya no era la presencialidad, ya era una cosa de estar, digamos, en cuestiones de educación sincrónica, en línea, compartido también en algunos modelos de solamente, digamos, comunicación de WhatsApp. Bueno, eso provocó también la deserción en un gran porcentaje. El otro es que ha habido una deserción también por la migración, que eso no para, Ernesto. Eso es diariamente, tenemos estudiantes que se nos van porque se van del país. Y también hay que decirlo, el tema económico es un tema también de deserción. Para todos estos temas, el único que nosotros no podemos manejar como quisiéramos es el tema de la migración. Porque ¿cómo detenés tú a alguien que quiere irse para Estados Unidos y ya está legalmente sus documentos para que pueda irse? Entonces, pero los demás temas, los colegios privados hemos implementado todas las posibles, digamos, alternativas para que el padre de familia regrese con su estudiante al colegio privado. Y gracias a Dios ha habido una aceptación muy importante. El calendario nacional está en periodo de matrícula todavía el mes de diciembre y el mes de enero va a estar en periodo de matrícula. Nuestras clases empiezan en colegios privados a partir del 17 de enero en adelante. El calendario escolar, para poder cumplir lo que la ley establece, debe de empezar por esa semana. Y definitivamente que el calendario internacional, que está a medio andar, también tiene ese problema de que son los que más migran a otros países, porque son estudiantes, Ernesto, que buscan, digamos, continuar sus estudios, digámoslo así, en otros países de acuerdo al idioma que están manejando aquí en el país. Bueno, la escuela alemana tiene su gente que migra, la escuela americana, los otros colegios bilingües también, y es por estos temas. Hay que ver también que el tema de la, digamos, reforma educativa que se está implementando está ahorita en un traslape, en tanto que estamos abandonando la currícula anterior y estamos ingresando a la currícula nueva. Y eso también le provoca, sin
sin necesidad de, digamos, de culpar a nadie, provoca un desorden importante en lo que es el desarrollo de la currícula en el país. Y eso también desmotiva de alguna manera, porque el maestro, pues de repente se mira como dónde empiezo y dónde sigo, ¿verdad? Entonces, estos desórdenes también provocan la deserción escolar. Sin embargo, en colegios privados hemos sabido manejar todo esto. Y también con los temas económicos hemos dado suficientes alternativas ahora, digamos, vastas alternativas de incorporación de estudiantes que tienen problemas económicos para poder continuar sus estudios en los colegios. Hemos dado becas, medias becas, descuentos, hemos buscado alternativas de alianzas con organizaciones no gubernamentales que están dando, digamos, oportunidades de que los estudiantes de escasos recursos puedan seguir en los colegios privados. Estamos buscando que también el gobierno pueda echarle una mirada también al sector de estudiantes que son de familias económicamente vulnerables para que también les puedan, digamos, cumplir el derecho que tienen de los recursos que a los estudiantes en las escuelas públicas también se les ha dado. Porque tenemos gente como hijos de periodistas, como hijos de empleados de sueldo mínimo, que también tienen derecho a que se les dé su computadora a los hijos. Claro. Entonces, esos paquetes escolares que reciben, digamos, los estudiantes del sector público, también es meritorio también que los estudiantes del sector privado que están de familias vulnerables económicamente también tengan que recibirlos, Ernesto. A ver, mira, ese es un tema que sin duda alguna me lleva a colocar también otro elemento importante en ello que tiene que ver con el resultado que reflejas en una nota escolar, que no es muy buena, ¿no? Bueno, hemos tenido... Entonces, eso significa que algo... es un tema que siempre lo hemos abordado contigo. Es un tema que está mal. Hay gente que cuando salgo de las entrevistas me dice, mire, pero es que usted se oye siempre muy caótico, me dicen, como que muy llorón. ¿Por qué vas a ponerle 10 y no sacado 10? Exactamente, ese es el punto. Por ejemplo, si el sentir de nuestros, digamos, padres de familia, estudiantes y docentes es que el 2020 nos ha dejado un déficit educativo, pues no podemos tapar el sol con un dedo. Y que el 2021 estuvo mejor, pero no como quisiéramos que estuviera, y que el 2022 hemos casi llegado al 75% de rendimiento de los contenidos, bueno, eso es una realidad que no se puede negar. Y ya en esta semana vamos a conocer los resultados de la prueba Avanzo de educación media, y ya vamos a ver si es que las cosas no son iguales que los años anteriores, porque si no hemos hecho tantas cosas distintas para poder tener mejores calificaciones en la prueba Avanzo, no podemos esperar mejores notas si no hemos hecho procesos que sean distintos a los que hicimos cuando sacamos malas calificaciones. Está claro de que el sistema debe de entrar en un periodo estricto de ordenamiento, en un periodo estricto de aseo. El sistema educativo necesita hoy más que nunca, y que todas las condiciones están dadas para que pueda hacer una legislación que entiendo que ya va en camino para la Asamblea Legislativa, y que entiendo que ojalá podamos ser incluidos para poder participar en esas discusiones donde las reformas educativas provean el éxito educativo que todos queremos. No el fracaso como el que hemos vivido hasta ahorita, en tanto que todas las mediciones que hemos tenido nos han lanzado a pensar que el sistema educativo siempre ha sido reprobado. Ahora recurrimos a unas leyes que ordenen el sistema y que limpien todo lo que sea necesario limpiar en un sistema educativo como el nuestro. A ver, pero esto pasa por también no solo examinar el resultado, digamos, de rendimiento que puede tener un estudiante. También hablamos de lo que tú planteabas, la transición en la que nos encontramos sobre una nueva currícula, con un enfoque diferente en términos de contenido, pero también a eso agreguémosle otro elemento, que es el factor, digamos, pedagógico. El enfoque. El maestro, ¿no? El rol del maestro. Sí, en esto. Definitivamente que el sistema educativo es como un reloj de aguja. Si una pieza falla, el reloj no camina. Y así es el sistema educativo, aunque aparentemente esté caminando. A ver, pero ¿qué necesitas para darle cuerda? Bueno, necesitas hacer eso, ordenarlo. Hay que ordenarlo y hay que hacerlo. ¿Qué le haces todo un reloj? Bueno, lo llevas a un relojero y lo limpia. Aceita, limpia. Exactamente. Okay. Exactamente eso necesita. Exactamente. Eso necesita. Entonces la educación necesita un ajuste. Eso necesita un ajuste, pero un ajuste estricto y que no sea maquillaje. Yo siempre he hablado de eso porque de repente, pues, educación es la muchacha que siempre la visten bonita, pero la dejan siempre vestida y alborotada. Y entonces no se necesita
tanto maquillaje. Lo que necesitamos es realmente una objetiva realización de un proceso educativo de éxito. Y esto no está muy lejos de todo lo que los analistas aquí te han dicho a ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que han dicho los analistas? Bueno, que necesitamos una currícula nueva. Nueva, pero si es buena. ¿De qué sirve una currícula que va a fallar dentro de pocos años? Ese es un vehículo que debe de venir suficientemente robusto para soportar las exigencias del futuro. O sea que ahora tenemos que saber los profesionales que necesitamos dentro de cuántos años para poder, digamos, construirlos. O sea, aquí hay mucho tema sobre el tema de las soluciones educativas en los cuales de repente quienes toman las decisiones tienen grandes responsabilidades, pero de repente como se van y de repente han hecho el daño en el sistema educativo y después se les olvida lo que hicieron, como lo que ha pasado con la reforma anterior. Mira, esto de que en el país el promedio de escolaridad es de 7º grado, ¿qué significa? Significa que en las familias existe el mayor grado de escolaridad, que es 7, o sea, 7º. Es que en realidad el tema del analfabetismo y el tema de escolaridad por familia, esas mediciones, digamos, censales que hace el Censo de Población y Vivienda, pues nos hace mucha falta, porque pues hay que actualizarlo, ¿verdad? Algunas universidades hacen algunos estudios importantes y lo hacen muestral y lo proyectan para todo el país. Y eso puede tener un margen de error importante. Sin embargo, hay que darle lugar a estas investigaciones que para nosotros son importantes. Quisiéramos que nuestro país tuviera un grado de escolaridad mayor, pero realmente también hay que decirlo, Ernesto, el país está preparado para poder, digamos, enfrentar una inversión en educación tan grande para poder, digamos, invertir en una reforma educativa que te logre elevar ese grado de escolaridad. Tendríamos nosotros, digamos, la capacidad para poder hacer esas inversiones y poder llegar a, digamos, el 2030, un grado de escolaridad de bachillerato. Y si ese bachillerato de verdad es lo suficientemente robusto para declararse como un ser tan competitivo como país, digamos, en la región, en tanto que, digamos, la calidad de educación que se sirve en El Salvador sea tan distinta con la educación que se sirve en Guatemala, como nos estamos midiendo, por ejemplo, con las pruebas estas internacionales que en nuestro país acaba de ser sometido y que pronto tendremos las calificaciones estas que el marco común europeo está haciendo para poder evaluar, digamos, las ciencias, las matemáticas y el lenguaje. Y de ahí, pues, establecer si estamos en el rumbo correcto o de repente necesitamos reorientar el rumbo que la educación del país tiene. Okay. El tiempo, lamentablemente, siempre nos limita poder seguir ampliando este tema, que en lo particular me apasiona mucho, sobre todo. Eso veo, creo que porque sos familia de docentes. Sí, no, y aparte de ello creo mucho en la educación como un factor de apuesta estratégica de un país, de una sociedad, para lograr mejor desarrollo. Claro que sí. Así es que te agradezco mucho tu disponibilidad de acompañarnos a abordar el tema. Gracias por la invitación y un saludo a todos. Y por supuesto, pues les deseo lo mejor para esta Navidad. Y los colegios privados, pues estamos esperándolos ahí para la matrícula de este año 2023. Y que sea el año 2023 un año de mucho provecho para todos. Okay, te agradezco mucho, gracias por mi parte. Esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.